En menos de un mes se estará asumiendo el nuevo gobierno de Yamandu Orsi. Mientras tanto, sigue funcionando y avanzando la transición y hay temas muy importantes para analizar en esta semana y por estos tiempos. Con el doctor Jorge Díaz, futuro prosecretario de la Presidencia, estaremos hablando y también con nuestro panel. Bienvenidas, bienvenidos. Sí, comienza Lado B. El objeto de la reunión fue recibir un memorándum y documentación relacionada con los juicios, o en realidad los arbitrajes en los cuales Uruguay es demandado a nivel de SEADE. Estaríamos hablando de un total de 5 juicios, pero 2 de ellos están asociados, porque tienen que ver con la minera La Tirí y están en 2 fases, digamos, están vinculados al mismo objeto, por decirlo de alguna manera. ¿Cuáles son los otros? Después hay uno de Pluna que está terminado, que nos informó que en estos días hubo un acuerdo transaccional y que se estaría liquidando en estos días. Y después hay dos juicios más que no estoy en condiciones de adelantarlo. En materia de juicios internacionales, Uruguay tiene, yo diría que desde el juicio con las tabacaleras en adelante, una verdadera política de Estado en cuanto a procedimiento a seguir en estos casos. Es decir, los juicios se han centralizado en Presidencia, no en la Cancillería como se hacía antes. Se contratan estudios en el extranjero que son especializados en estos temas. Es decir, hay una serie de pasos, de protocolos que se han seguido en el gobierno anterior a en este gobierno, y seguramente lo vamos a seguir nosotros. Y en este lunes 3 de febrero estamos estrenando la 4ª temporada de Lado B aquí en la pantalla de TV Ciudad y es un gusto recibirlos, acompañarlos y que ustedes nos acompañen una vez más aquí en nuestro programa para analizar todo lo que hay en este año tan particular. Y el primer invitado de este ciclo es el doctor Jorge Díaz, futuro prosecretario de la Presidencia. Jorge, como siempre, un gusto charlar contigo, recibirte. ¿Cómo estás? Bueno, buenas noches y a ustedes y a la audiencia. Y bien, muy bien. ¿Hubo tiempo para descansar algo o no? Bueno, algo se descansó, no mucho, pero algunos días algo de playa hicimos. Ajá. Si yo miro otros países, incluso en la región, no me voy muy lejos, la Argentina, el Brasil, miro lo que ha pasado en otras transiciones, lo comparo con el Uruguay, creo que el Uruguay tiene algunas características que nos hace, no sé si llamar diferentes, distintos, pero me parece que son importantes, más allá de algún chisporroteo que pueda existir. ¿Cómo definirías vos esta transición y lo que está pasando? Es verdad que si mirás otros países dentro y fuera de la región, las transiciones en Uruguay son diferentes y hay muchas cosas del Uruguay que son diferentes. Yo creo que hay algo que nosotros a veces decimos como al pasar, a los politólogos les gusta mucho decir, bueno, somos una de las 24 democracias consolidadas del mundo, y lo decimos como hasta con un poco de vergüenza, ¿no? Pero realmente creo que tenemos que ser conscientes de qué significa eso. Y Uruguay es un país que tiene determinadas características, algunas de las cuales seguramente no nos gustan y otras hay que resaltarlas. Una es su fortaleza institucional. Y si bien esa fortaleza institucional y esa democracia es una plantita que hay que regar todos los días, y 2 por 3 aparecen ahí cuestiones o señales de riesgo, de peligro, lo demás, tenemos que ser conscientes de eso. Tenemos una institucionalidad muy fuerte, tenemos partidos políticos fuertes, que es toda una novedad en la región. Si uno analiza lo que pasa en Brasil o lo que pasa en Argentina o lo que está pasando en otros países, también partidos políticos fuertes. Tenemos sindicatos fuertes, esa palabra que parece haber estado, que en algunos lugares parece que pasó de moda. Y bueno, yo creo que todas esas cosas hacen a la esencia de un país que tiene una larga tradición democrática, interrumpida lamentablemente por la dictadura militar en el siglo pasado, pero en términos generales creo que tenemos cosas buenas. Y dentro de las cosas buenas que tenemos, de esa institucionalidad, es el diálogo. Nos podemos llevar bien, mal, gustarnos más, menos,
pero nosotros nos seguimos saludando con un abrazo y un beso a aquellos que son nuestros afectos, o con un apretón de mano, una leve inclinación de cabeza con aquellos que no lo son. Pero la verdad es que vamos a la misma cancha de fútbol, a los mismos tablados, a los mismos teatros, a los mismos supermercados, y bueno. Esto es importante. Jorge, te interrumpo, pero mira, lo estamos viendo en este momento a Gabriel Boric, el presidente de Chile, precisamente conversando, recién llegó a esa reunión con el presidente electo Yamandu Orsi. Allí está nuestra compañera Julieta Núñez Tomás. Vamos a escucharla un segundito y ya vuelvo a conversar contigo. Julieta, ¿cómo estás? Bienvenida al lado B. Hola Wilmar, bienvenido a ti a esta nueva temporada. Así es, aquí están, en este momento acaba de bajar del auto oficial, el transporte oficial, Gabriel Boric, y se está encontrando en la puerta de la nueva residencia que queda aledaña a la que ya vivía Yamandu Orsi. Se están acercando en este momento, vamos a intentar poder hablar un poquito con ellos. Con el presidente chileno, gracias por estos minutos, estamos en vivo para nosotros. Es un placer recibir en un lugar maravilloso y tener el honor de recibir a alguien que admiro tanto y que no habíamos tenido la oportunidad. Cuidado porque tu trípode Es muy uruguayo y además me llena de orgullo. ¿De qué se habla hoy en el encuentro? Veremos lo que surja, no, es con agenda abierta, por suerte. ¿Hay algún tema que mencionar? Y por supuesto la integración. Supongo, no lo hablamos personalmente, pero va a ser un tema permanente porque además está en nuestro ADN trabajar por juntar América Latina y América del Sur, más allá de quienes estén en el gobierno en su momento. Nosotros, por supuesto, tenemos afinidad ideológica y filosófica, pero más allá de eso hay que generar alianzas de largo aliento. En ese contexto preocupa lo que dice Milei sobre el Mercosur. Venezuela, por ejemplo, Es uno de los temas, por supuesto. ¿Preocupa lo que dice Milei sobre el Mercosur? ¿Está amenazando con retirarse del Mercosur? El Mercosur es un cristal que es frágil y que tenemos que cuidarlo mucho, por supuesto, generando la flexibilidad que necesita. El cristal no es muy flexible, ya lo sé, pero hay que tener mucho cuidado. Por supuesto que es muy respetable lo que piense tanto Brasil, Argentina como Paraguay, y ahí tenemos que navegar en estas aguas que son tan complicadas a nivel mundial. Por supuesto que hablaremos también con la delegación argentina cuando llegue el momento. Boric decía hoy que abrirse al mundo, como lo está haciendo incluso Chile o incluso Argentina, más allá del Mercosur, del que forman parte como asociados, es un camino. ¿Cuál es la lectura que usted hace? Es un camino que admiramos. Yo lo admiro Chile en ese sentido, lo que logró en el mundo, y pasan los gobiernos y en realidad hay una línea a la que nosotros miramos con mucho respeto y con expectativa. Así que, por supuesto, vamos a aprender mucho. Presidente chileno, ¿qué nos puede decir de este encuentro? Bueno, para mí es un tremendo gusto estar hoy día con Yamandu, porque además de jefes de Estado, desde el 1 de marzo tuve la oportunidad, por cierto, de visitar al presidente en ejercicio, al presidente en la calle, pero desde el 1 de marzo somos compañeros en un camino más largo, que es los de los ideales, las convicciones. Y como bien decía él, el luchar por una América Latina más unida, más aún cuando enfrentamos amenazas tan potentes. Ya hemos visto cómo los más poderosos se comportan, es súper importante. Acá el unirse, el que la integración no sea solo retórica, sino que, por ejemplo, logremos sacar adelante, es algo que no involucra específicamente Uruguay, pero sí América del Sur, el canal bioceánico, o que la relación entre Chile y el Mercosur sea aún más estrecha. Nosotros somos país observador del Mercosur. Poder contarles cuál ha sido nuestra experiencia con el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, que en nuestro caso tiene 20 años y acá en el Mercosur lo están implementando. Creo que es súper importante. Ahora, la integración no es solamente comercio. La integración es también cultura, es también arte, humanidades, es también valores y principios. Y hemos visto que en los últimos años esos principios o los principios que nos invitan a unirnos como pueblo están en entredicho. Hay gente que derechamente invita al odio, que dice que va a perseguir a quienes piensan distinto. Como Donald Trump. Nosotros por lo menos pensamos de manera distinta a aquello. Y queremos entregarle una esperanza y una manera de hacer política a nuestros países, a Chile, a Uruguay, pero a los pueblos de América, que esté fundada en la esperanza, en el cariño. Pero ¿cómo países chicos pueden hacer algo al respecto? Bueno, por eso tenemos que integrarnos mucho más, porque sabemos acá que esto no se logra solo.
Uruguay es un país de 3,5 millones, Chile es un país de 20 millones y estamos hablando de que el mundo tiene 6.000 millones de habitantes, entonces tenemos que hablar más. Yo les contaba en la mañana, voy a ir a India, voy a ir a Indonesia, vamos a estar en Brasil, seguro Yamandu va a tener su propia agenda intensa, pero tenemos que unirnos más, frente a los que pretenden dividirnos, unirnos más. Muchas gracias. Escuchábamos las palabras entonces de Gabriel Boric y Yamandu Orsi, el presidente electo de Uruguay. Gracias, compañeros, por estos minutos en Lado B. Volvemos a contactarnos cuando ustedes lo deseen. Ahora van a ingresar y, como les contaba, van a compartir un asado. Está presente O'Donnell, está presente Alejandro Sánchez también. Y, como les decía antes el embajador, tanto Yamandu Orsi como Gabriel Boric. Muy bien, Esto es muchas todo. gracias, Julieta. Recordamos además que Boric más temprano se había reunido con el expresidente Mujica y con el actual mandatario Lacalle Pou. Me acompañan también mis queridos amigos y compañeros Daniel Chaschetti, Martín Duarte y Mariana Contreras. Mariana, ¿cómo andás? Bien, ¿y vos? ¿Andás bien? No, más bien. Bueno, bienvenida también a este ciclo 2025. Sí, bueno, muchas gracias. Bueno, a ver, te escuchamos. Bueno, es medio ineludible hablar del proyecto Neptuno, así que vamos rápido al proyecto Neptuno, ¿no? A mí me interesaba saber qué es concretamente lo que se está pensando alrededor del proyecto Neptuno, ¿no? Porque te escuché decir en una entrevista que la posibilidad de rescindir no estaba sobre la mesa o no era de las primeras que estaba sobre la mesa. Ahora, tal como fue aprobado el proyecto, presenta un cúmulo de problemas tales que parecería que hacer el proyecto sería la peor solución, porque no solo significaría desembolsar un monto muy grande de dinero, sino que esa obra no serviría, no cumpliría con la función que se propone tener. Entonces, ¿por dónde está pasando la cabeza del próximo gobierno respecto al Neptuno? Bueno, acá hay como tres cosas que son importantes de señalar. La primera de ellas, que es que el Frente Amplio estuvo en contra de este proyecto y así lo hicieron saber en las diferentes oportunidades, tanto en el llamado como en la adjudicación, como en forma previa a la firma del contrato, en forma reiterada, los integrantes del directorio de OCE y la fuerza política, el presidente electo. O sea que la posición del gobierno electo es clara y es la posición que ya se expresó. Por otro lado, tenemos una cuestión que no es un acto, es un contrato. Es decir, el OCE firmó un contrato con una contraparte, los contratos vinculan a las partes como la ley misma, y el principio general es de que los contratos se firman para cumplirse. Pero tiene cláusulas de rescisión ese contrato. En principio, los contratos se firman para cumplirse. Nadie firma un contrato para 2 días después decir, bueno, ahora lo voy a rescindir. Eso es el principio general, porque es actuar también de buena fe. Si efectivamente ese contrato, el lazo obligacional, como nos gusta decir a los juristas, es decir, las obligaciones y derechos que surgen de ese contrato están vigentes hoy. Es decir, el mismo día que se firmó, ya se despliega, ya OCE tiene obligaciones y tiene derechos y el privado tiene obligaciones y tiene derechos. Eso es lo que está vigente hoy. Es una situación muy diferente que llegar al gobierno con un contrato no firmado. Entonces, cuando tú tenés un contrato, que está vigente, lo que tenés son diferentes posibilidades. Puede haber una rescisión bilateral del contrato, en cuyo caso, bueno, ambas partes de común acuerdo dicen este contrato no lo vamos a rescindir, no lo vamos a cumplir. Podría haber un cumplimiento del mismo, que es lo natural, y ya cuando se empieza a hablar de rescisión unilateral, ahí ya tenemos que entrar a hablar de no solamente del pago de multas que están establecidas en el contrato, sino además de los daños y perjuicios que se generan por la rescisión unilateral del contrato. Entonces, esas son las posibilidades que están encima de la mesa y el gobierno... La anulación, alegando la inconstitucionalidad. No, pero el gobierno no puede anular alegando la inconstitucionalidad cuando lo acaba de firmar. O sea, porque hay una cosa que la persona jurídica que firma el contrato es OCE. OCE firma el contrato y no puede decir, bueno, lo firmé, pero ahora lo voy a rescindir porque es inconstitucional. Pero hay componentes políticos, además o sea, en la firma del contrato hay una cuestión jurídica. Yo te estoy hablando de derecho.
Después las cuestiones políticas, las cuestiones económicas o las cuestiones ambientales corren por otro lado, pero tenemos que tener claro que los estados se rigen por un estado de derecho. Y uno puede ejercer el derecho, o sea, uno puede decir, bueno, si yo voy a rescindir este contrato, ahora si lo rescindo, tengo que hacerme cargo de las consecuencias. ¿Las consecuencias cuáles son? Pagar las multas y además pagar los daños y perjuicios generados por la rescisión unilateral del contrato. Pero hay margen, por ejemplo, para negociar con las empresas para los cambios. Pregunto esto porque Bien. así como... Sí, Perdóname sí, que haga una aclaración. Porque así como están las multas y los costos que habría que pagar por rescindir o qué sé yo, también está el problema de invertir $1.000 millones o cerca de $1.000 millones en una obra que no va a servir, según dice todo el mundo científico uruguayo. Yo no me voy a meter en las cuestiones ambientales o en las cuestiones técnicas del proyecto porque sería un atrevido de mi parte porque no las conozco, o sea, no es mi expertise. Yo te hablo de las cuestiones jurídicas. Si hay margen para negociar, bueno, el mismo día que se firma el contrato, totalmente fuera de libreto, por decirlo de alguna manera, se firma un documento entre OCE y el privado, que se denomina MOU, o Memorándum de Entendimiento. Estrictamente no es un MOU, pero bueno, poco importa el nombre, es un contrato atípico, por el cual, hay quien dice, bueno, no agrega nada. Yo no sería tan... yo creo que sí agrega, porque en ese documento que firman las dos partes, por lo tanto tiene efectos vinculantes para las mismas, dice expresamente que OCE le pidió al privado alternativas específicamente al registro de agua bruta, al RAB, o sea, o el polder, como se conoce habitualmente. Y que el particular presentó opciones, y que esas opciones están en un anexo, que forma parte del presente documento. Si uno va al anexo, allí ve que hay propuestas alternativas, y dice que esas propuestas alternativas se ponen, se le suministran a OCE a los efectos de su consideración. Es decir, ahí hay una propuesta de alguna manera del privado de analizar o sentarse a negociar alternativas al contrato firmado. Son igual propuestas sobre el polder y no sobre la toma, que es lo más conflictivo. Yo te digo, lo jurídico es eso. ¿Qué es lo que nosotros estamos analizando? Es la completud, es decir, los aspectos ambientales, los aspectos económicos, los aspectos políticos y los aspectos jurídicos. Pero no podemos dejar de lado los aspectos jurídicos porque si no parece que esto es una discusión política. Acá lo político no está por encima de lo jurídico. Lo jurídico contiene lo político. Y uno puede tomar decisiones como Estado, como organismo público o como persona, lo cual después tenés que hacerte cargo de la responsabilidad que generan las decisiones que tomás. Nosotros hubiéramos deseado que el contrato no se hubiera firmado. De hecho, hay una acción de nulidad en el TCA que han presentado algunas organizaciones respecto de del llamado a licitación oportunamente, pero hasta donde sé, por lo que he podido recabar, no hay un recurso respecto de la adjudicación y veremos qué es lo que pasa en el ámbito jurisdiccional. Por otro lado, se solicitó una medida de no innovar que fue rechazada y anulada, y ahora hay otro proceso que seguramente ahora en febrero habrá algún otro pronunciamiento judicial. Es decir, hay varios escenarios donde se está manejando el tema. ¿Cuáles son las opciones o sea, qué es lo que está haciendo el nuevo gobierno? Analizando todas las opciones. Pues nosotros, si me permiten la expresión muy arachana, esto nos cayó como peludo regalo. Es decir, en realidad nosotros hubiéramos querido que el contrato no se hubiera firmado. Daniel Chaschetti, ¿cómo andás? Muy bien. Bienvenido a este ciclo 2025. Gracias. Un gusto que nos acompañes nuevamente. Un placer. Bueno, ¿cómo estás viendo todo esto de la transición? Bueno, ¿Qué destacarías, por ejemplo? A ver, ¿por dónde vas? Este es un ejemplo de que, bueno, la transición vista de lejos parece muy suave, muy armónica, con dos partes que tratan de cooperar para que todo se haga de manera institucional y responsable. Pero bueno, hay algunos temas que son muy complicados, ¿no? Porque acá yo creo que lo que está en juego es un capital que tiene Uruguay, que es la seguridad jurídica, ¿no? Es decir, Uruguay vende en el exterior para atraer inversiones la idea de seguridad jurídica, la idea de cumplimiento de los contratos. Entonces, esto es una situación complicadísima, ¿no?
yo creo que ahí el gobierno saliente hizo una jugada que no era esperable, ¿no? Sobre todo cuando hay un cambio de gobierno, hay una alternancia, pero bueno, la hizo. Y yo creo que ahora, como dice Díaz, los márgenes de acción están dentro del cumplimiento de los contratos. No creo que sea, digamos, saludable para el país revertir, porque revertir es costoso, ¿no? Pero Siempre está tiene dentro costo. del contrato la posibilidad de revertir. Sí, pero el punto es que por más que vos pagues lo que diga el contrato y lo reviertas, la próxima vez que trates de asociarte con un privado, va a estar este antecedente. ¿Se entiende? Sí, yo entiendo. Entonces digamos que eso es algo que hay que valorar. Podría valorarse de que, bueno, se puede tomar esa decisión y perder un poco de credibilidad a cambio de no hacer un mal negocio. Pero eso es una ecuación que tiene que... Es una ecuación que debe no solo las empresas. ¿Cómo? Los ciudadanos también necesitan certezas jurídicas, no solo las empresas. Sí, sin duda. Y para eso, digamos, están los tribunales y para eso se presentan, está el TCA, se han presentado recursos y la justicia va fallando, ¿no? Pero lo que digo es que bueno, que en realidad este es un problema y hay otros, ¿no? Que tienen que ver, por ejemplo, yo estaba mirando detenidamente el estado de la economía, ¿no? Porque cuando llegamos a la elección en octubre y en noviembre, digamos, el fresco, el escenario era un poco diferente al que tenemos ahora. O sea, ahora tenemos que hay un poco más de déficit, hay como menos margen para desarrollar algunas políticas, hay compromisos asumidos para este año. Entonces, yo creo que ahí, bueno, el gobierno entrante va a tener poco margen, ¿no? Es decir, para innovar. En cuanto a presupuesto y recursos, decís. Exacto. Sí, de hecho, hoy hubo una conferencia después del Consejo de Ministros de Arbeleche que la apuntó Vergara, incluso hubo un cruce con el exministro de Economía. Martín Duarte, ¿cómo andás? ¿Cómo andan? ¿Andás Gusto bien? de destacar el bronceado de los compañeros, Sí, que sí. habla de que siguió acá en Montevideo y los compañeros, ¿no? Ahí está. Trasladarle a Jorge una consulta que tiene que ver con un poco, uno de los ejes fuertes de la campaña del Frente Amplio fue la honestidad, o que gobierne la honestidad y la transparencia. ¿Cuáles son las medidas o las acciones más inmediatas correlativas un poco a ese discurso? En particular en el Parlamento se va a abordar, o uno de los primeros proyectos tiene que ver con el ingreso a las intendencias, por ejemplo. Hablamos fuera del aire el rol que va a tener a la hora de la elección de un fiscal de corte. Cómo se va a articular con los demás partidos y cuáles van a ser las acciones en esa línea, ¿no? En busca de la transparencia. Bien. Me quedé pensando un poco en el debate anterior, no es por volver. Uno puede tomar opciones, las personas jurídicas o los estados pueden tomar opciones. Lo que tiene que saber es que la decisión que tome siempre tiene consecuencias jurídicas, consecuencias económicas y consecuencias reputacionales. Cualquiera sea la opción. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es haciendo un análisis global de todas esas cuestiones. Digo, para tratar de redondear de alguna manera el tema anterior. Respecto específicamente del tema de la transparencia, bueno, ese es un proyecto de ley que es un proyecto que yo creo que es icónico. Se va a plantear como proyecto de ley. Ojalá, lamentablemente, ojalá se hubiera plebiscitado. Creo que ese es el camino jurídico correcto, es incluirlo en la Constitución de la República. ¿Por qué digo esto? Porque en el pasado hubo decisiones del Parlamento que establecían determinadas limitaciones, por ejemplo, o procedimientos de ingreso a determinados cargos y luego fueron declarados inconstitucionales. Es decir, pongo por ejemplo, cuando el Parlamento aprueba una ley que dice que para los cargos de juez o para los ascensos de jueces se tiene que hacer por concurso, la Suprema Corte de Justicia plantea la inconstitucionalidad y la Corte, integrada por otras personas, pero la misma Corte, declara inconstitucional esa ley. Entonces, se puede hacer por ley, se puede generar allí un cortocircuito en algún momento de que alguna de las intendencias plantee que una ley con esas características pueda ser inconstitucional. Entonces, el procedimiento directo, claro y concreto era haber apoyado el proceso de reforma constitucional que incluía ese aspecto en la Constitución. Pero me parece, yendo al fondo del asunto, me parece algo elemental
que el ingreso a la administración pública en el siglo XXI tiene que ser por mecanismos que sean absolutamente transparentes, ya sea el concurso abierto de oposición y méritos o en aquellos casos donde bueno, no puede utilizarse el mecanismo del concurso por la naturaleza de los cargos, bueno, que sea por sorteo. Eso a mí me parece tan elemental. Cuando yo llegué a la Fiscalía, los cargos de fiscales no se proveían por concurso, se proveían por designación directa. Cuando dijimos que íbamos a hacer concurso para fiscales, hubo gente que nos decía que estábamos locos. Bueno, hoy en día se ingresa por concurso y se asciende por concurso en todos los cargos de fiscal. Eso es absolutamente imprescindible, da transparencia, evita la utilización del Estado como un mecanismo clientelístico, es decir, hay un sinfín de argumentos que van en esa línea. Respecto de la designación del fiscal de corte, bueno, en esta administración o en este quinquenio se va a dar algo que es absolutamente inusual, y es que hay que renovar toda la Suprema Corte de Justicia y todo el TCA, además de que están vacantes el cargo de fiscal de corte y el cargo de fiscal adjunto de corte, porque el cargo de fiscal adjunto también está vacante. Es decir, que en materia de justicia, si a eso le sumamos además la Corte Electoral y el Tribunal de Cuentas, que hace 10 años que no se renuevan y que es absolutamente imprescindible renovarlo, porque no puede ser que organismos de esta magnitud pasen 10 años sin renovarse, porque vamos a recordar que en este periodo de gobierno no solamente no se pudo designar un fiscal de corte o un fiscal adjunto de corte, sino que tampoco se pudo renovar la Corte Electoral, tampoco se pudo renovar el Tribunal de Cuentas. Seguimos con la misma integración de hace 10 años. Bueno, eso es parte de un proceso necesario de discusión, de negociación que el sistema político tiene que hacer. Es imprescindible. Y bueno, en este escenario es en que nos vamos a parar de cara a febrero, segunda quincena de febrero, en el Parlamento. Bueno, ahí iremos a discutir, a negociar, por lo menos por su orden, los cargos de las empresas públicas. Luego, digo luego, no porque necesariamente tenga que hacerse en ese orden, pero parece el orden más o menos natural, lo que tiene que ver con el Tribunal de Cuentas y la Corte Electoral. Y bueno, y está ya vacante hoy el cargo de fiscal de corte y de fiscal adjunto de corte, que yo creo que tienen que formar parte de una negociación. Más allá de que, así como las empresas públicas, o sea, los entes autónomos y los servicios descentralizados, el cargo de fiscal de corte, el Poder Ejecutivo es mano, ¿no? Es decir, propone el Poder Ejecutivo y el Senado da la veña. ¿Ustedes ya tienen nombres? Nosotros tenemos la plena disposición de negociar. Con nombres y entendemos que tenemos que negociar, entendemos que somos mano, y lo vamos a hacer. Lo que no puede pasar, y esto no es por las personas, pero es por las instituciones, que un cargo tan importante como el del fiscal de corte o el fiscal adjunto de corte, porque le toca hacerse cargo de la fiscalía cuando no está el fiscal titular o cuando ese cargo queda vacante, tan importante de la institución que es la encargada de la persecución criminal, esté en manos de un interino, en este caso de un subrogante del subrogante. Es decir, alguien que nadie votó para que estuviera ahí. Y esto no tiene nada que ver con las personas. Separemos yo no estoy hablando u opinando respecto de Mónica Ferrero, de Juan Gómez, no. Son cargos interinatos que ¿qué vas a planificar? ¿Qué vas a gestionar? ¿Qué vas a pensar? ¿Cómo vas a hacer una planificación quinquenal de un presupuesto si no sabes hasta cuándo vas a estar ahí? ¿Y por qué crees que no se pusieron de acuerdo en este periodo? Y bueno, habrá que preguntarle. El presidente nunca propuso un nombre. Yo siempre pongo como ejemplo Chile, ahora que hablábamos de Boric. Boric en Chile tuvo que proponer 3 nombres y recién al cuarto le dijeron que sí. Es decir, el sistema chileno es bastante más sabio que nosotros. Hay una ley constitucional en ese sentido que establece que el cargo de fiscal nacional se elige de la siguiente manera. La Suprema Corte de Justicia propone una quina, después de un concurso, el presidente tiene que elegir a uno de esa quina y pedirle al Parlamento, al Senado, la veña. Más allá de que el procedimiento de que la Corte participe de la elección fiscal nacional, que parece absurdo porque no tiene nada que ver, una cosa es el Poder Judicial, otra cosa es la institución encargada de la persecución criminal, hay plazos. Es decir, la Corte tiene plazo para proponer, el presidente tiene plazo para proponerle al Senado y el Senado tiene plazo para pronunciarse. Y si en ese plazo, o sea, tiene sanciones el no cumplimiento de los plazos.
Y si en el caso del Senado, por ejemplo, no se pronuncia, se considera que es negativo y ya el presidente puede proponer otro nombre. 3 fiscales propuso Boric, a 3 le dijeron que no y recién al 4º se le dijo que sí. Pero vos decís que Pero la no calle Pou no propuso un nombre. No. Incluso hay dirigentes importantes del partido del presidente de la calle Pou que fueron durísimos con algunos fiscales, incluso con el fiscal de corte Jorge Gómez. ¿Cómo lees todo Jorge eso? Gómez. Juan Gómez. Juan Gómez. No, Jorge Díaz o Juan Gómez. Claro, ahí metí vos también. No, la cuestión es, bueno, pero no propusieron un nombre. O sea, yo creo que durante estos 5 años vimos un ataque sistemático a la Fiscalía, un ataque sistemático a algunos fiscales, no designación del fiscal general, no reunión del Consejo de Instrucciones Generales. Eso fue lo que... Estoy describiendo hechos objetivos. Pero eso ya está, eso ya pasó. Ahora hay que mirar para adelante. Y mirando para adelante tenemos que tener la responsabilidad institucional de sentarnos a negociar. Y saber que el constituyente nos exige determinadas mayorías, y esas mayorías las tenemos que conseguir. Ya que hablamos de seguridad, he hablado contigo varias veces del tema de seguridad, y soy de los que cree que cuando habla de seguridad o hablamos de seguridad, va más allá del Ministerio del Interior, de la policía, del ministro de turno, en este caso no será el doctor Carlos Negro, sino que cuando hablamos de seguridad hay que hablar de políticas sociales, de educación, de salud, de vivienda, de deporte, de las cárceles, ni que hablar. ¿Cómo será la articulación en ese tema? Y te pregunto, ¿qué rol vas a jugar vos, por ejemplo, en el próximo gobierno? No, las políticas públicas en el Uruguay, por el diseño institucional que tiene Uruguay, se ejercen a través se ejecutan a través de los ministerios. Es decir, incluso hay una crítica siempre, cada vez que se crea algo y se coloca colgando de presidencia, que eso está mal y que en definitiva no tiene control parlamentario, etcétera, etcétera. Yo creo que hay cosas que están bien que estén en presidencia y hay cosas que están mal que estén en presidencia. Pero más allá de eso, está claro que lo que no es el Estado, así como tiene que tener certezas, tampoco puede... vos no podés llevar adelante una política pública que involucra acciones en lo preventivo y en lo represivo, y en lo preventivo tenés aspectos educativos, aspectos de salud, aspectos, por ejemplo, de salud vinculado al tratamiento contra las drogas, que tiene que ver con una política carcelaria, que tiene que ver con un conjunto de acciones. Y en lo represivo, que tiene que ver con la investigación y la persecución criminal, y ahí intervienen Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, porque tiene, además de Prefectura Nacional Naval, de la Policía Aeroportuaria, además tiene por ley ahora el mandato del patrullaje fronterizo, el perímetro de las cárceles, pero también tenés el Ministerio de Economía, porque allí está la Dirección General de Aduanas y allí está la Dirección General Impositiva, el Ministerio de Salud, porque tiene la policía, o sea, tenés un conjunto de organismos que si cada uno hace lo que le parece, y no hay esa palabra que nos gusta tanto en izquierda y que es tan difícil de ejecutar, transversalidad. Es decir, hay un compromiso, una acción, una política pública que involucre a muchos organismos, no hay un control y una articulación, puede terminar pasando algo que ya pasó en otros gobiernos anteriores, que mientras la policía detenía a la gente en situación de calle y la llevaba al MIDES, el MIDES hasta los 5 minutos le decían que saliera por la otra puerta. Digo, eso es un Estado que ejerce acciones públicas contradictorias y que gasta tiempo y recursos en forma contradictoria, que se chocan entre sí, incluso contrarias. Bueno, eso es lo que no puede pasar. Pero no solo que no sean contrarias, sino que tiene que haber una armonía. Es un país de pocos recursos y los recursos que tenemos que utilizarlos. No podemos duplicar esfuerzos, no podemos tener al mismo 2 o 3 organismos haciendo lo mismo. No podemos tener acciones contradictorias, no puede pasar algo que pasó mucho, que es que la mano derecha no sabe lo que está haciendo la mano izquierda. Y yo siempre pongo el ejemplo del pasaporte de Marcet, mientras Drogas estaba haciendo cosas por acá y le pedía a su secretario que le pidiera a la Cancillería que no sé qué. Por otro lado, Interpol le contestaba a la Cancillería, a consulares, que no había ningún problema, que no tenía antecedentes y que se le podía dar el pasaporte. Es decir, si la mano derecha no sabe lo que hace la mano izquierda, no hay ninguna política pública, no solo las de seguridad, ninguna, que pueda funcionar. Entonces, una de las cosas que nosotros, pero no solamente en seguridad, en todas las acciones, en todas las políticas públicas pretendemos desde presidencia, es articular, es tratar de que esa orquesta funcione, que suene, que no desafine. Porque hablando de políticas públicas que son transversales, que ocupan a muchos organismos, es absolutamente imprescindible. Alguien lo tiene que hacer. Y el único que lo puede hacer es presidencia. Allí, por ejemplo, está la agencia de monitoreo
de políticas públicas, allí hay un montón de agencias que son absolutamente impresionantes. Allí está, por ejemplo, en materia de seguridad, la Secretaría de Inteligencia, la CENACLAF, la Junta Nacional de Drogas, es decir, es imprescindible articular todo eso. Y en eso estamos trabajando. Hoy día estuvimos trabajando en el edificio Plaza Alemania con diferentes futuros jerarcas de diferentes reparticiones, de diferentes ministerios, articulando cosas, armando cosas, para poder empezar desde el 1 de marzo a trabajar en línea. Es más, el proceso de selección de muchos de los futuros directores de agencias, por llamarlos de alguna manera, para involucrar todo lo que, para no hablar solo de ministerios, han sido seleccionados de forma tal de que haya una línea y una coordinación entre ellos. Es decir, no ha sido al azar. No es que cada ministro armó su equipo como se le antojó, sino que hay una línea conductora que trata de unir, por ejemplo, en materia de seguridad, todos estos organismos de lo que yo te estoy mencionando. Doctor Jorge Díaz, gracias por su visita esta noche acá al lado de... Gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, yo igual estoy asombrado de lo cronometrado que es el ingreso de Chaschetti al... Estás contando un secreto. Está ventilando la interna. Sí, no, pero yo tengo una anécdota los oyentes realmente deberían saber que es me quedé sorprendido. En el disco prácticamente. Capaz que la cuento en el segundo bloque. Yo tengo una anécdota muy buena del primer día, del estreno del lado B del ciclo de Daniel. Pero es un amigo, Daniel siempre está. No, amigo es. Llegó mucho más sobre la hora que hoy, imagínate. Ese día. Wow. Es un gran profesional. Es un procrastinador serial. Gracias, Jorge. No, gracias a ustedes por la invitación y bueno, vamos a tener mucho tiempo en estos 5 años para hablar, para dar la cara, para contestar, para responder, porque creo que también parte de la transparencia, que era lo que tú preguntabas, es dar la cara, es responder, es contestar. Solo para la gente, es la gente de la que mira y la que escucha y la que quiere saber qué está pasando. Sin duda, y ustedes son un buen canal. Gracias. ¿Me dejas una pregunta? Sí, a ver, dale la última. Mira, yo puedo le molestó lo de procrastinador. Y ya te quiere tirar Mira, a ver, por ejemplo, el gabinete, ¿se va a reunir semanalmente como lo hizo siempre el Frente Amplio? A ver. No es que haya una definición escrita en piedra, pero la respuesta, si te tengo que dar una respuesta hoy, sería que no. Que va a haber reuniones tampoco que no haya reuniones. No sé si quincenalmente, o sea, va a haber una periodicidad establecida, eso lo va a definir el presidente, obviamente. Lo que sí va a haber reuniones más yo no sé si vamos a ir, porque no está definido todavía, pero podría ser una posibilidad, la especie de gabinetes de seguridad, gabinete de producción, gabinete social, o sea, algo así, de forma tal de que esto funcione. A nosotros nos preocupa, y perdón que sea insistente, pero como lo repito tantas veces al día, vengo acá y lo sigo repitiendo, es la transversalidad. Es decir, es la ejecución armónica y sistemática de la política pública, porque no queremos que se transformen los ministerios en señores feudales donde cada uno hace lo que le parece, sino que haya una armonía y que esas políticas públicas que son los caballitos de batalla, que son los estandartes, efectivamente se ejecuten y se ejecuten bien. Bien, gracias Jorge. Hacemos una pausa, voy a seguir hablando con mis compañeros porque tienen mucho más cosas para decir. Hay mucho más lado B aquí en la pantalla de TV Ciudad. Aparentemente, según la prensa, fue el sector de la calle Pou, ¿no? Aire Fresco, consideró que se podría habilitar. Evidentemente eso cayó muy mal. Y yo diría que la reacción de Javier García y la lista 40 está mostrando claramente de que el liderazgo de la calle Pou puede ser desafiado, ¿no? Y esto confirma un poco algo que los politólogos venimos diciendo desde hace muchísimo tiempo, que en Uruguay los partidos políticos no tienen un jefe partidario, sino que es un conjunto de jefes que lideran fracciones dentro de los partidos. Sí, recordamos que en octubre ese sector fue el más votado dentro del Partido Nacional, exacto, dejando en segundo lugar Aire Fresco, que es el sector de la calle Pou. Estamos bastante lejos de la retórica de la campaña. ¿Te acuerdas de la retórica de la campaña?
era la coalición casi como si fuera un partido y la calle Pou casi como si fuera el líder de toda la coalición. Y ahora estamos viendo otro escenario, yo diría el escenario real, ¿no? Partido Nacional con 2 bloques, por un lado la 40, que tuvo una votación excepcional, del otro lado, digamos, el sector Aire Fresco, y el Partido Colorado, digamos, con 3 bloques, ¿no? Hay que ver si en realidad son 2 o 3, pero estamos viendo, esa es un poco la realidad, hay que ver cómo actúan en la oposición, cómo coordinan, y si eso puede ir transformándose a medida que pasa el periodo. Pero yo diría que, bueno, que esto está dejando a las claras de que los partidos políticos uruguayos funcionan de este modo. Yo diría que no es tan dramático, simplemente que confirma de que no hay un jefe de partido, que no hay un dueño del partido, sino que, bueno, todos tienen su visión, su forma de ver, y este hecho puntual lo deja en claro. Martín. Sí, en línea de lo que decía Daniel, hoy estuve conversando con Carlos Cami, el senador de Alianza, y decía una cosa interesante. En el directorio hoy se definió el hecho de inhabilitar por unanimidad a Valentina Dos Santos, pero fue solo una mayoría la que definió el mes donde se va a estar eligiendo el próximo presidente del directorio. Una puja que se viene en la propia interna, se definió el mes de mayo. Desde Alianza quería que fuera en marzo para tener un interlocutor ya con el gobierno electo, ¿no? Poder intercambiar a partir de que asuma el 1 de marzo Yamandu Orsi. Y eso va a ser otro terreno de conflicto a la hora de, bueno, se viene hablando quién va a ser el que lidere de alguna forma el directorio. Obviamente Alianza, apoyándose en esa votación de lo que fue en el mes de octubre, propone a Javier García, y Álvaro Delgado le ganó, entre comillas, la cuereada, reuniéndose con Orsi días atrás, en una reunión que fue pendiente o que quedó pendiente en torno a lo que fue la competencia como candidatos electorales. Ahí se abre un terreno que esta primer pulseada, por lo menos en la jornada de hoy lo que dejó el directorio, la ganó Delgado, extendiendo un poco más el margen de cuándo definir, que pasen las departamentales y a partir de ahí sí definir la presidencia del directorio, ¿no? Bueno, me queda un minuto, Mariana, no sé por dónde querés ir. Has venido trabajando también mucho el tema de Neptuno. Sí, de hecho, bueno, iba a seguir con esto, pero puedo ¿dónde querés? Tenés el cierre del programa, mirá. Qué responsabilidad. Sí, la verdad que yo escuchaba y qué suerte que está Daniel, porque lo extrañé todo enero. ¿Lo extrañaban pelearse en enero? Sí, lo extrañé un montón. Pelearte con él? Porque yo entiendo el asunto que se habla tanto de las certezas jurídicas y de las inversiones, y entiendo además que realmente el Frente quedó en un problema muy importante, ¿no? De difícil solución, y que el responsable de esto es el actual presidente, ¿no? Pero como decía ahí, que lo interrumpí un poco a Daniel, para mí las certezas jurídicas también son necesarias para la ciudadanía. Entonces, creo que al Frente le va a ser muy difícil explicar por qué, si piensa que es tan malo el proyecto. Hay, de hecho, una declaración de la Mesa Política del Frente Amplio de la semana pasada diciendo esto mismo, y que incluso es inconstitucional. Le va a ser muy difícil explicar por qué va a ser una inversión de $1.000 millones. No lo estoy dando por sentado, por supuesto. ¿Por qué habría una inversión tan costosa para una obra que no sirve? Y además yo vuelvo a decir una cosa que creo que dije en el último programa. Esto ya le pasó con UPM. El Frente no quería las plantas de celulosa y Valle le dejó firmado el coso, y entonces dijeron, bueno, los contratos están para cumplirse. Que te pase 2 veces ya es un poco más... en el 2020 volvió a pasar, ¿no? Sí, de hecho, ahí queda la calle Pou estaba en contra de buena parte del paquete UPM 2, ¿no? Sí. Es cierto. Pasa que ahí también está. Y ahí lo que hizo la calle Pou fue más o menos lo que está haciendo este gobierno. Es decir, vamos a ver todo, y tuvo reuniones, modificaron algunas cosas, pero lo que sucedió tanto en el 2004, 2005, como en el 2020 fue que no se revirtieron los contratos. Ese es el punto. Pero quiero decir una cosa más, las certezas jurídicas también es que la Constitución se cumpla, ¿no? Entonces, si la Constitución dice que solo OCE
puede brindar el servicio de agua potable, solo OCE le puede brindar el servicio. Y acá es un poco complejo porque ellos, el momento de la potabilización se lo dejan a OCE, pero todo lo demás queda en manos privadas. Entonces, nada, me parece que hay cuestiones políticas que a mí, que me disculpe el prosecretario, pero son importantes, no solo lo jurídico. Hay muchas cosas para analizar. Eso tiene que evaluarlo el presidente. Sí, sin duda. Pasa que como tiene dice dos Mariana, caminos tiene un esto. costo. Es decir, Está lo hay un jurídico y está problema lo político. de credibilidad también. Claro. Y bueno, Tabaré Vázquez lo manejó muy bien. La calle Pou lo manejó muy bien. Hay que ver cómo lo maneja Orsi. Bueno, quiero decirles que estamos muy contentos de volver. Los extrañé mucho. Mentira. Estoy un poco Estabas de mentira. viaje. ¿Cómo vas a Pero mirá el bronceado que tenés vos. Me están pasando yo datos miraba acá, incluso. yo miraba Haceme tu el cuenta favor. de Instagram. Mi novia el estabas sol, en Austria. ni en broma. Y yo digo, el sol. si este tipo está pensando en nosotros, estamos Yo mal de la pienso cabeza. en ustedes todo el tiempo. Todo el tiempo sos, pienso en ustedes. Qué cinismo. Bueno, es un año muy lindo y muy largo y para conversar muchos temas, así que estoy muy contento de que estén acá. Vamos a seguir sumando otros compañeros a lo largo de estos días también. Perfecto. Así que bueno, les agradezco. ¿La seguimos en la semana? Dale. Gracias. ¿Les parece? Volvemos mañana. Volvió el lado B y volvemos mañana a las 20 horas. Que pasen bien. Chau.